Vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que veníamos trabajando el día martes respecto al tema de indicadores. Por favor, ¿quién me recuerda la definición de indicadores o qué entendemos por indicador? ¿Se encuentran por ahí? Instructora, yo escribí algo. ¿Qué escribiste? Lo que pasa es que recuerden que cuando estoy con la presentación activa me es difícil ver el Okay. chat, entonces por eso se les pide que hagan las participaciones activando el audio. Hola, mi mamá. Bueno, yo escribí, es un instrumento que nos provee evidencia de carácter cuantitativo donde se evalúan si algo está en cumplimiento o no, lo que alcancé. Ajá, ok. Listo. Y entonces, los indicadores son un instrumento de recolección de información de carácter técnico o de carácter administrativo. Uy, necesito que se despierten porque están como dormidos. Imagínense, si voy a hacer una pregunta y se van a demorar 3 minutos para responder, así no nos rinde, ¿no? Se supone que estamos haciendo preguntas de la clase del martes, no hace nada, o sea, de ayer. No vendría siendo administrativo. Administrativo. Ok, administrativo, bien. ¿Cuáles son las dimensiones que nosotros podemos medir a través de indicadores? Ojo, ¿cuáles son las dimensiones que nosotros podemos medir a través de indicadores? Instructor, eficacia, calidad y eficiencia. Eficacia y eficiencia. Eficacia y eficiencia, ¿qué más? Economía y calidad. Okay. Y calidad, sí, son 4 las dimensiones que nosotros podemos medir haciendo uso de indicadores. Eficacia, eficiencia, calidad y economía. Y decíamos que calidad era una dimensión que estaba relacionada con ¿cuál otra? Con eficiencia. No. Con eficacia, perdón. Con eficacia, ok. Que la dimensión de calidad está relacionada con la dimensión de eficacia. ¿Y la dimensión de economía con qué otra dimensión está relacionada? Con eficiencia. Con eficiencia, porque hay una relación en el uso de recursos y generación de recursos. Bien. ¿En qué etapa se pueden utilizar indicadores para medir el desempeño? Son 4 etapas. Instructor en el verificar. No. ¿En qué etapas? Acuérdense, nosotros estamos en el verificar, pero ¿en qué etapas hablábamos de la gestión de las empresas se pueden utilizar? Planear. No. Insumos. Insumos, ¿qué más? Procesos, productos y bienes y servicios. Productos y bienes y servicios. Y resultados. Resultados. Sí, los productos son bienes o servicios, ¿verdad? Y los resultados son intermedios o finales. Bien, ojalá tuviéramos la oportunidad de hacer una pausa activa para que si hiciéramos una pausa activa y se sacudieran un poquito, están como dormidos. ¿O será que apenas se están levantando, se levantaron por la clase? Bueno, yo de pronto de la vocera no lo creo porque como tiene un niño, se levantó temprano a atender las clases del niño. Pero el resto parece que acaba de levantar, ¿no? ¿Será que vamos a tener que mover esta clase un poquito más temprano? Para que se activen más temprano.
No, profe, así Sí, está bien. instructora, pa' Lady, No, póngasela a las profe, 7 de no. la mañana. No, No. profe, no. No, profe. No, profe. Es una injusticia. Bueno, entonces necesito que estén un poquito más activos y más pilas a responder las preguntas, porque esos silencios son incómodos, como cuando usted está en una cita y todo el mundo se queda callado. Bien, listo. Entonces, listo. Nosotros estábamos hablando entonces de que habían unos pasos que uno debía tener en cuenta para poder formular un indicador. Y decíamos que todo indicador está relacionado en primera instancia con al menos un qué cosa. Un Todo objetivo. indicador debe estar relacionado, muy bien, con un objetivo, perfecto. Y todo indicador debe ser comparado con qué. ¿Cómo, instructora? Disculpe. Si un indicador está relacionado con un objetivo, entonces ese indicador está ahí para ser comparado con qué. Dijimos que los indicadores eran hijos de los objetivos y hermanos de La meta. La las meta. metas. Entonces, están ahí para ser comparados con las metas. Muy bien. Entonces tenemos tres elementos que están relacionados: el objetivo, el indicador y la meta. Son como una terna en la medición. ¿Listo? Si yo no tengo objetivo, difícilmente voy a tener un indicador. Y si yo tengo un indicador, necesito poder compararlo con algo, y ese algo debe ser una meta, que puede ser explícita o implícita en el objetivo. ¿Bien? Listo. Entonces, cuando ya pasamos a la otra parte que estábamos hablando de los pasos, decíamos que habían unos pasos para nosotros poder formular un indicador. ¿Cuáles son esos pasos que ya hemos mencionado? ¿Cuál era el primer paso? Analizar el objetivo. Muy bien, analizar el objetivo. Segundo paso, cuando ya yo sé que el objetivo está Seleccionar correcto, aspectos relevantes a medir. seleccionar aspectos relevantes a medir, es decir, identificar qué es lo importante a ser medido, qué es lo que debo medir porque es importante para mí. ¿Bien? Vamos bien. Tercer paso. Formular el indicador, ya sea el nombre y la fórmula de cálculo. Muy bien. Formular el indicador. Cuarto paso. Establecer los medios de verificación. Establecer los medios de verificación. ¿Qué es eso de establecer los medios de verificación? Establecer los medios de verificación tiene que ver con definir de dónde voy a sacar la información para medir el indicador. Si es de un formato, si es de un software, entonces tengo que definir de dónde voy a sacar la información. Siguiente paso. Validar el indicador. Ok, validar metodológicamente el indicador implica que nosotros debemos confirmar si el indicador que estamos construyendo cumple con unas características que se mencionó que debía tener un indicador. ¿Quién me menciona al menos 3 características de un indicador? Que tiene que ser medible o trazable. No, esas son las características del objetivo. Nosotros presentamos unas características del indicador. No eran fuentes y medios individuos, ¿no? No. Nosotros mencionamos en estas diapositivas, habían 2 diapositivas donde habían unas características que debían tener todos los indicadores y que todas se debían cumplir. ¿Cuáles eran esas características? Debe tener claridad. Relevancia, Ajá. sencillez, economía y monitoreable. Ok, Adecuado muy y bien. aporte marginal. Muy bien, exacto. Esas son algunas de las características de los indicadores que nosotros debemos entrar a tener en cuenta y que todas se deben cumplir para decir que el indicador es válido metodológicamente. Si alguna de esas características no se cumple, se invalida el indicador. Bien. Entonces nosotros ya íbamos por el paso 3, que tiene que ver con formular el indicador. Estábamos hablando del nombre y la fórmula. Estábamos ya en la parte de que estábamos diciendo que existen unas estructuras para construir las fórmulas de los indicadores.
hablábamos de 4 estructuras y ya hemos hecho el recorrido por 2 de ellas. Bien, entonces, ¿quién me recuerda cuáles son las 2 fórmulas que hemos visto, las 2 estructuras de fórmula que hemos visto? De tiempo. La de cumplimiento. No, cumplimiento es un tipo de indicador, pero ese indicador de cumplimiento se formula haciendo uso de la estructura de tiempo. no, Porcentaje. porcentaje, muy bien. Entonces ya nosotros vimos porcentaje. Bien, esa fue una de las estructuras. ¿Y cuál fue la otra estructura que vimos? Tasa de variación. Tasa de variación. La tasa de variación, muy bien. ¿Qué característica debo tener en cuenta yo para saber si voy a construir un porcentaje? Que tienen que tener la misma variable. Tiene que ser la misma variable, seguro, porcentaje. Razón entre dos La variables misma con unidad una de misma medida. unidad de medida. ¿Quién lo dijo? Pues yo. Dos variables con la misma unidad de Misma unidad medida. de medida. Muy bien, debemos tener en cuenta que cuando yo voy a escribir un porcentaje estoy hablando de dos variables, pero ambas variables tienen la misma unidad de medida. Bien. Y después hablábamos de lo que era la tasa de variación, que la tasa de variación, ¿qué era? ¿Cuándo sabíamos nosotros que podíamos utilizar una tasa de variación? El razón entre una misma variable, Es pero una en razón entre diferente, una en periodos misma diferentes. variable, pero en periodos diferentes. Que hay una misma variable en diferentes periodos de tiempo. Muy bien. Entonces era comparar la misma variable en diferentes periodos de tiempo. Listo. Entonces hasta ahí vamos nosotros. ¿Vamos bien, verdad? Sí. Bien. Listo. Entonces ya nosotros vamos a continuar con lo que es la razón promedio o la razón o promedio. La razón promedio es una fórmula que normalmente se utiliza cuando nosotros estamos trabajando en la formulación de indicadores de eficiencia. ¿Listo? Eficiencia. ¿Por qué hablamos de que es un indicador de eficiencia? Porque a mí me permite una razón o promedio, me permite establecer la relación entre dos variables que se miden diferentes. ¿Por qué se miden diferentes? Porque tienen diferente unidad de medida. Entonces, si yo puedo establecer la relación entre dos variables que se miden diferentes, estoy analizando yo qué tanto de una variable estoy empleando por cada unidad de la otra, ¿sí? Por ejemplo, esto que señalamos aquí, que es la interpretación de la respuesta, es cuántas unidades promedio del numerador se utilizan por cada unidad del denominador. Entonces, si yo el numerador lo tengo expresado en pesos y el denominador, por ejemplo, en trabajadores, entonces, ¿cuánta plata me gasto yo por cada trabajador? ¿O cuánto dinero estoy empleando yo por cada trabajador? Entonces, como me permite hacer relación entre dos variables, estoy estableciendo la razón entre recursos. Cuando nosotros ya hablamos de los recursos, estamos hablando de eficiencia, ¿bien? Entonces, este tipo de indicadores que se formulan con una razón promedio, normalmente son indicadores que miden la dimensión de eficiencia. Entonces, una razón promedio es la relación, ojo con esto, entre dos variables con diferente unidad de medida. Entonces, ya se distingue también del porcentaje. Recordamos que el porcentaje es dos variables, pero esas dos variables tienen la misma unidad. Acá no. Las dos variables tienen unidad de medida diferente. ¿Bien? Bien, tenemos dos variables con unidad de medida diferente. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en esta se escribe la fórmula muy sencilla. La fórmula de esta es más simple porque esta fórmula únicamente lleva numerador y denominador, donde la variable 1 va a ir arriba y la variable 2 va a ir debajo. ¿Bien?
y va a quedar expresado en la unidad de la variable de arriba slash la unidad de la variable de abajo. Tenemos, por ejemplo, dentro del programa de capacitación, ¿cierto? Nosotros podemos medir la eficiencia del programa de capacitación en cuanto a qué tanto del presupuesto de capacitación estamos ejecutando por cada capacitación que realizamos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una variable que es la variable 1, el presupuesto que ejecutamos en el programa de capacitación, al ser una variable de presupuesto, obviamente va a estar expresada en dinero, en una unidad de dinero, en nuestro caso es el peso, y la variable 2, que sería número de capacitaciones realizadas en el año, y entonces la unidad de medida serían las capacitaciones. ¿Sabes? Yo digo una capacitación, 2 capacitaciones, 10 capacitaciones, entonces la unidad de medida son las capacitaciones. Muy bien. Entonces, ¿qué buscamos nosotros establecer aquí? ¿Cuánto dinero del presupuesto ejecutado en el año se invirtió en promedio por cada capacitación que realicé? Entonces, nosotros escribimos el indicador reemplazando en el numerador la variable 1, presupuesto ejecutado del programa de capacitación, aquí está, y en el denominador la variable 2, que sería número de capacitaciones realizadas en el año. Bien, este sería el indicador, esta es la fórmula del indicador. Ahora, si nosotros fuésemos a calcular el indicador, tendríamos que colocar aquí arriba el presupuesto total que nos gastamos en el año solo en capacitaciones, para el ejemplo 10 millones de pesos solo en capacitaciones, y en el año nosotros ejecutamos dentro de nuestro programa 25 capacitaciones. Entonces, al hacer la operación, como tiene unidades de medidas diferentes, las unidades de medidas se van a mantener. ¿Qué hace uno? Divide los números y les coloca al resultado la misma unidad. Queda arriba la unidad de arriba y debajo, o representado con un slash, la unidad de abajo. Entonces, 10 millones entre 25 nos da 400.000, pero son 400.000 pesos porque la unidad de arriba está expresada en pesos. Bien, slash, este slash que está aquí, o este backslash, representa esta línea de aquí, que es la línea fraccionaria, indicando que hay algo debajo. Bien, entonces, como ya yo hice la operación entre los números, simplemente me quedó debajo la palabra capacitaciones. Entonces, ¿qué quiere decir este resultado? Que yo me estoy gastando en promedio, porque es un indicador promedio, ¿verdad? Que en promedio me estoy gastando 400.000 pesos por cada capacitación que realicé. ¿Qué quiere decir que sea promedio? Que puede ser más o puede ser menos, pero en un punto medio estoy llegando a ese gasto. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta de esta estructura? No, instructora. ¿Los demás? No, instructora. Todo bien, instructora. Bien. ¿Qué tipo de indicadores podemos nosotros construir con la fórmula de razón promedio? Indicadores de tiempo promedio, de costo promedio, ¿sí? Son indicadores que se pueden estructurar utilizando la fórmula de razón promedio. Bien. Tenemos otro tipo de indicadores, que les decía yo que son unos indicadores muy especiales porque normalmente se utilizan en procesos productivos, ¿verdad? O en procesos que pueden manejar o que se pueden permitir manejar valores bases porque dependen de datos como capacidades instaladas, capacidades financieras o valores de referencia, ¿bien? Entonces nosotros tenemos en la siguiente estructura a los índices. Los índices, ¿sí?, se diferencian de todas las demás estructuras. ¿Por qué? Porque los índices nos permiten medir la evolución de una misma variable en el tiempo. Es decir, cómo se va comportando una variable. Video. Nos permiten medir la evolución de una variable en el tiempo a partir de un valor base. Es decir, nosotros tenemos un valor de referencia cuando hablamos de calcular un índice. Bien, entonces nosotros debemos tener en cuenta que los índices no se utilizan para todos los procesos. Por ejemplo, un proceso administrativo como un proceso de talento humano, bien, un proceso de mantenimiento difícilmente va a tener índice. Pero yo puedo tener índices en un proceso productivo donde presto el servicio, donde elaboro el producto, donde yo tengo o puedo manejar valores base.
Bien, ¿de qué se compone un índice? Un índice se compone de 3 valores. Yo para calcular índices debo calcular 3 valores. Algo que se denomina índice del periodo base, que es el valor base que yo voy a determinar, y normalmente el valor base va a estar equivalente o va a ser representado por un 100%. ¿Pero de qué depende? Del valor base dividido entre el valor base. Entonces, si yo divido un valor entre el mismo valor, el resultado es 1. Y si lo voy a multiplicar por 100, o sea, este valor base, porcentualmente siempre va a ser equivalente a 100, pero en unidades de medida de la empresa no va a ser siempre 100, por ejemplo. Nosotros vamos a calcular el índice de remuneraciones, es decir, cómo se han incrementado las remuneraciones, que es la variable, ¿verdad? La variable, cómo se han incrementado las remuneraciones a lo largo de los últimos 3 años, tomando como base el valor de hace 3 años. Entonces, el promedio anual de remuneraciones de hace 3 años, que se denomina año base, era de 5 millones de pesos por unidad, es decir, nosotros en este tipo de empresa, para el ejemplo, se remunera en promedio 5 millones de pesos anualmente. Entonces, tenemos el valor base. Después de que se tiene el valor base, se debe tener el valor del siguiente año, que sería el periodo T o año T, que sería valor actual, y nosotros podemos proyectar un valor futuro, el valor futuro, ¿bien? Que tiene que ver mucho con la proyección de la demanda, proyección de la oferta, proyección de la producción, ¿sí? Proyección de las ventas. Y por eso es que les digo que los índices normalmente no se utilizan en procesos administrativos porque es difícil, primero, manejar valores base y segundo, manejar proyecciones porque es incierto el desarrollo de esas actividades. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos el valor base, que es el periodo base sobre el periodo base por 100, el periodo T o el periodo actual, que es el valor del periodo actual sobre el valor del periodo base, y el periodo T más 1, que es el valor del periodo T más 1, periodo futuro, sobre el valor base. Si se dan cuenta, todas las divisiones se hacen entre el periodo base. Bien. Dale un momento. Bien, continuamos. ¿Preguntas de este tipo de indicador? Es un poquito más enredadito por lo que les decía que maneja 3 valores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en el ejemplo que el valor anual de remuneraciones del año base es 5.000. Es un valor promedio. El promedio anual de remuneraciones, vamos a suponer que este año base es el año 2018. Bien, entonces en el 2018 el promedio de remuneraciones era de 5.000. Por decir 5 millones de pesos, pero no, para no escribir todos los ceros. ¿Listo? El promedio anual de remuneraciones del año T, el año 2019, esto sería un indicador que estaríamos calculando el año pasado, por ejemplo. Entonces, el año T, que era 5.350.000, bien, y el promedio anual de remuneraciones, o cómo se proyecta las remuneraciones de este año, que es el 2020, 5.885 pesos. Es decir, 5.885.000 pesos. Entonces, ¿cómo calculamos el índice del periodo base? Es decir, el índice del año 2018, que es el periodo base que estamos trabajando acá. ¿Cómo se calcula? Se divide el valor del periodo base sobre el mismo periodo base. Entonces sería 5.000 entre 5.000. 5.000 entre 5.000 es 1, por 100 es 100. ¿Listo?
Luego pasamos a calcular el índice del periodo T. El periodo T es el periodo actual. Estamos haciendo o trabajando bajo el supuesto de que este indicador se está calculando en el año 2019. Bien, entonces en el año 2019 el valor promedio de las remuneraciones es de 5.350.000 pesos. Entonces nosotros colocamos que es el valor del periodo T, o sea, 5.350.000 pesos. ¿Entre quién? Entre el valor del periodo base. ¿Y el valor del periodo base es cuánto? 5.000. Bien, entonces 5.350 o 5.350.000 entre 5 millones por 100 nos da 107. Índice del periodo T más 1. Entonces, si el periodo T es 2019, el periodo T más 1 será 2020. Entonces, sería la proyección para este año, que es 5.885 o 5.885.000 pesos, dividido entre el periodo base, pero el periodo base es 5.000. Entonces, 5.885 sobre 5.000 o 5.885.000 sobre 5.000 por 100 nos da 117.7. ¿Cómo interpreto yo ese indicador? Consolido los datos. Entonces, el año base era 100%. El año base era 2018. Entonces, en 2018 las remuneraciones equivalen al 100% del promedio gastado. En 2019 ya no fue 100%, fue 107. ¿Cuánto incrementó el 2019 respecto al 2018? Según lo que ustedes observan aquí. ¿Cuánto incrementó el 2019 o el año T respecto al año base o 2018? Dígame. No disminuyó, no. Mira que tienes en el 2018 100%. En el 2019 tienes 107. ¿Aumentó o se redujo? Aumentó. Aumentó ¿Cuánto aumentó? 7. 7. 7. Muy bien. Ahora, el 2020 respecto al 2018, es decir, el año T más 1 respecto al año base, ¿aumentó o se redujo? Aumentó. Aumentó. Se redujo. 117. 10. 17. 17.7. Muy bien. Eso del año 2020 respecto al 2018. Ahora si yo miro 2020 respecto a 2019, ¿aumentó? ¿Cuánto aumentó? 10.7%. 10.7%. Listo. Entonces, ese es el análisis que se hace normalmente de los índices. Mira la evolución, en este caso nuestra evolución es que en 2 años que han pasado respecto a un año base, que es 2018, la variable, que es promedio de remuneraciones, ha ido aumentando. 7% para el primer año de referencia y 17.7% para el segundo año de referencia. ¿Sí? Noticia para ustedes, ustedes no van a formular índices. La mayoría de los indicadores que ustedes van a construir tienen que ver con razón promedio, tasas de variación o porcentaje. ¿Bien? Establecer los medios de verificación. Ya habíamos dicho que establecer los medios de verificación tiene que ver con definir de dónde va a salir la información para nosotros calcular el indicador. Entonces nosotros debemos tener claro si eso va a salir de información contable, si va a salir de estadísticas de producción, si va a salir de los registros de personal, si va a salir de alguna encuesta, de algún estudio o de algún estudio de benchmarking o lluvia de ideas que yo haya hecho. Entonces yo debo establecer claramente de qué documento, cuál es la fuente de información, si es un software, de cuál módulo del software, si es un formato, de cuál formato, nombre y código. Recuerden, señores, que toda la documentación que ustedes van a hacer, toda, absolutamente toda, tanto los documentos que son de los procesos, como los documentos que son de la parte ambiental, como los documentos que son de la parte de seguridad y salud en el trabajo, deben regirse bajo los parámetros del procedimiento de creación y control que ustedes establecieron. Es decir, que si nosotros tenemos formatos, todos los formatos van a llevar el encabezamiento que nosotros establecimos en el procedimiento de creación y control. El código, la versión, todo lo que ustedes establecieron.
si ustedes van a hacer nuevos procedimientos, sean procedimientos para la competencia de realizar actividades, sean procedimientos para algún componente de seguridad y salud o de medio ambiente, los procedimientos deben verse exactamente igual o en su forma, deben verse exactamente igual a los procedimientos que ustedes ya construyeron para los procesos del sistema de gestión. O sea, sus procedimientos todos van a ser idénticos en la forma, van a tener el mismo encabezado, los mismos elementos, y eso lo deben tener en cuenta porque en los medios de verificación, si yo digo que eso sale de un formato, el formato debe tener nombre y código, si yo en el procedimiento de creación y control dije que yo iba a tener nombre y código en los documentos. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso deben tenerlo claro, y no solo para estas actividades, sino para todas las actividades que ustedes estén desarrollando, inclusive con el instructor René, porque de esa competencia que ustedes están viendo con el instructor René van a salir muchos formatos, van a salir varios procedimientos, y ustedes tienen que documentarlo de acuerdo a lo que nosotros establecimos en la competencia documentar, lo que ustedes hicieron en el procedimiento de creación y control. ¿Está claro eso? Sí, instructora, está claro. Sí, instructora. Bien. Entonces, aquí establecemos de qué formato, de qué software, de dónde va a salir la información para medir el indicador. Bien. ¿Por qué nosotros necesitamos establecer de dónde va a salir la información? Porque recuerden que una de las características del indicador es que él debe ser monitoreable, y parte de que sea monitoreable implica que yo debo poder devolverme a verificar de dónde salió la información con la que se midió el indicador. ¿Listo? Si yo no puedo devolverme a la información, el indicador se cae, porque técnicamente es como si yo me lo hubiese inventado. Así yo en el momento haya tenido información para hacerlo, pero ya no la tengo, entonces ya no tengo medios o mecanismos para soportar la medición del indicador. Bien. Ahora sí, vamos a hacer construcción de fórmulas de indicadores teniendo en cuenta la información que ustedes han facilitado. Bien, aquí tengo la información del primer grupo. Regálenme un momentico ahora que Luciano está preparando como un video. Ahora va a pasar por acá, entonces voy a silenciar un momentico esto. Bien, ya pasó por aquí. Entonces tenemos aquí la información del grupo de Termoair. El grupo de Termoair hizo su tarea, ¿verdad? Y entonces ellos tienen aquí, consolidaron la información de los procesos. Entonces ellos tienen un proceso que se llama atención al cliente, reparación del sistema de refrigeración vehicular, mantenimiento preventivo del sistema de refrigeración vehicular, facturación y entrega del vehículo, gestión del talento humano, gestión de compras, gestión gerencial y gestión de mantenimiento. Bien, entonces estos son los procesos de ellos, y ellos aquí nos han compartido sus objetivos, ¿verdad? Entonces vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, el proceso de mantenimiento preventivo. Bien, mantenimiento preventivo. ¿Listo? Entonces yo voy a tomar esta información del proceso, y ustedes atentos a lo que voy a hacer yo ahora, porque esto mismo lo tendrán que hacer ustedes en su momento cuando vayan a construir sus indicadores. Si es que ya no los han construido, porque creo que ustedes tienen un trabajo adelantado con la instructora Lisbeth. Yo quisiera que me confirmen si ustedes alcanzaron a formular los indicadores de sus procesos. Sí, instructora. ¿Todos los grupos tienen los indicadores de sus procesos? Sí, sí, instructora.
Instructora, nosotros se los entregamos, bueno, en mi grupo, pero ella no los ha devuelto, no ha devuelto la corrección. Ok. Bueno, de todas maneras vamos a hacer el ejercicio aquí. Ustedes están viendo lo que yo voy haciendo y lo pueden cruzar con la información. Me gustaría de todas maneras que me pasaran, si ya tienen los indicadores construidos, ¿verdad? Que me los pasaran y yo también se los reviso. Saben que yo les devuelvo creo que un poquito más rápido las retroalimentaciones a ustedes que pronto para que vayan adelantando. Bien. Entonces, nosotros aquí tenemos el proceso y tenemos el objetivo. Bien, entonces aquí tenemos nosotros identificado el proceso de ellos y identificado el objetivo. Ustedes me pueden ir colaborando allá desde donde ustedes están, por si tienen algo que aportar a la construcción. Entonces nosotros primero tenemos que analizar el objetivo, ¿cierto? Analizar el objetivo implica revisar que tenga los elementos básicos o fundamentales dentro de la construcción del objetivo, es decir, que tenga el verbo, ¿cierto? Entonces tenemos el verbo, que tenga el qué, que es lo que vamos a garantizar, ¿verdad? Entonces tiene el qué, que es el óptimo funcionamiento del sistema de refrigeración vincular. ¿Y el cómo? Faltaría el para, ¿cierto? Tienen el medio, este medio está bien aquí. Bien, entonces le faltaría como el para. Para la mejora del confort de los vehículos, ¿cierto? Para un mejor confort. ¿Listo? Entonces tenemos el para aquí. Le faltaba como ese complemento al objetivo. ¿Por qué? Para eso es que le hacen mantenimiento preventivo a los vehículos. A los vehículos se les hace mantenimiento preventivo pues para que quien esté haciendo la operación del vehículo esté en una mayor condición de comodidad, ¿verdad? Y a veces hablamos también del sistema de refrigeración, no solo el que está en la cabina interna del vehículo, sino cuando se trata de vehículos que son de carga refrigerada, que tienen el sistema de refrigeración en el compartimiento de atrás, ¿bien? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, instructora. Voy a regalarles un poquito. Sí, instructora. La cocina. La cocina se usa para cocinar y les presento el baño social. El baño social es otra parte de mi casa y se usa para lavar las manos, para hacer pipí y para hacer popó. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí ya el objetivo, ya lo analizamos. Entonces, ¿qué es lo importante para medir en este objetivo? ¿Qué creen ustedes que es importante medir en este objetivo?
¿Qué silencio? ¿Qué El creen ustedes que es? funcionamiento. Listo. Esta parte de aquí del funcionamiento es donde se encuentra de pronto lo que nosotros debemos medir. O sea, ¿qué debemos hacer nosotros o qué debemos garantizar nosotros en Termoair para que los vehículos queden en un óptimo estado de funcionamiento? Que el aire acondicionado esté funcionando de acuerdo a lo reparado. Ese es el resultado, Lady Laura. El resultado es que después de que yo hice todo lo que tenía que hacer, el aire acondicionado quedó funcionando. Pero ¿qué debo hacerle yo? Aquí lo tienen. Primero hacer las actividades. Tienen que hacerle las actividades de mantenimiento preventivo. Muy bien. Entonces su indicador tiene una variable que se llama, tiene unas variables que se llaman actividades de mantenimiento preventivo. Pero esta no es una sola variable. Aquí hay dos variables, porque una cosa son las actividades de mantenimiento preventivo que ustedes realizan y otra cosa las que programan, ¿cierto? Realizadas y actividades de mantenimiento preventivo Programadas. Muy bien. ¿Listo? Entonces aquí tenemos dos variables, ¿cierto? Sí. Variable 1, variable 2. Pueden participar los otros grupos, esto no es solo un ejercicio para Termoair, ¿listo? Bien, entonces tenemos dos actividades, dos variables. Variable 1, que es actividades de mantenimiento preventivo realizadas. Variable 2, actividades de mantenimiento preventivo programadas. Pregunto, ¿en qué unidad de medida están estas variables? Cuando yo respondo esta pregunta, ¿ustedes cómo responden? Yo te pregunto, por ejemplo, Edwin, ¿cuántas actividades de mantenimiento preventivo realizaste este mes? ¿Tú qué me responderías? Preventivo, instructora. Sí. Si tú fueras el jefe del taller de Termoair y yo fuera tu jefe y te preguntara, Edwin, ¿cuántas actividades de mantenimiento preventivo realizaste este mes? ¿Tú qué respuesta me podrías dar? Un número exacto, pues 5. ¿5 qué? Pues realicé 5 mantenimientos preventivos en este mes de mayo. Entonces quiere decir, Edwin, que la unidad de medida para este caso son actividades. Actividades de mantenimiento, ¿cierto? Claro. Entonces, ambas quedan expresadas así, porque si yo te pregunto, Edwin, tú me dijiste, Edwin, realizaste 5 actividades de mantenimiento. ¿Y cuántas tenías programadas, Edwin? Tenía programada 6, me faltó una, no la pude hacer. Ah, mira la respuesta que me da Edwin. Por ejemplo, Edwin me dice que realizó, pues en un ejemplo, realizó 5. ¿5 qué? 5 actividades de mantenimiento. Mantenimiento Pero preventivo. programó, sí, de mantenimiento preventivo. Muy bien. Muy bien, Edwin. Bien, entonces él tenía programadas 5 actividades de mantenimiento preventivo, pero realizó 5 y tenía programadas 6 actividades de mantenimiento preventivo. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, señor. Cuando ustedes quieran saber cuál es la unidad con la que se mide la variable, pregúntense cómo responderían ustedes a esa variable. Si su variable es actividades de capacitación, entonces usted pregunta, ¿cuántas actividades de capacitación realizó? La persona le tiene que responder cuántas, qué cosa. ¿Cuántas actividades de capacitación realizó? 10 actividades o 10 capacitaciones, le va a decir. Yo como jefe le pregunto, ¿cuántas actividades de capacitación tenía programadas? Y entonces la persona me va a decir, no, yo tenía 15 capacitaciones programadas. Entonces, esa palabra que acompaña al número se denomina unidad de medida. ¿Bien? Porque esa palabra me ayuda a mí a describir qué es lo que yo estoy contando. Si yo estoy contando 6, 6, ¿qué? Yo estoy contando 5, 5, ¿qué? Porque si yo lo dejo solamente el número, estoy hablando de que algo es adimensional.
y si es adimensional no tiene unidad de medida. ¿Ya? Pero nosotros normalmente cuando expresamos números, expresamos los números acompañados de una palabra o una etiqueta que va al lado, y esa etiqueta que va al lado equivale a la unidad de medida. Eso es como si yo les preguntara, Fabio está por ahí, Fabio está por ahí. No he escuchado la melodiosa voz de Fabio hoy. Sí, aquí. Mira, papá, ¿quieres ver cómo lo guardé? Espérate. Espera, voy a traer. Ah, pero igual yo ya tengo, mira, papá, mira. Mira. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién me responde a la siguiente pregunta que voy a hacer? Noemí, ¿estás por ahí? Diga, instructora. Bien, Noemí. Noemí, si yo te preguntara a ti, Noemí, Sí, diga. ¿cuántas comidas se preparan en tu casa en el día? Comidas, 3 veces al día. ¿Tres qué? 3 comidas se preparan Ok. 3 veces. Entonces la unidad de medida de ese Tres 3 es comidas. Lo que yo estoy contando ahí son comidas. ¿Bien? Sí. Si yo le preguntara a José Leonardo, debe estar por ahí, José Leonardo. No está, profe. No está José Leonardo, yo lo vi conectado ahorita. Marielis. Vamos a ver quiénes están conectados. Aquí estoy. Marielis, estás por ahí. Bueno, Marielis, si yo te preguntara a ti, Marielis, ¿cuántos? Te voy a hacer una pregunta full seguridad, ¿verdad? Full seguridad. Marielis, ¿cuántos extintores vendió full seguridad en el mes de abril? ¿Qué me respondería Marielis? Un supuesto. 15. ¿15 qué? 15 extintores o 15 unidades, me podría haber dicho, ¿cierto? Bueno, sí. Perfecto. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuando tengan dudas respecto a la unidad de medida, pregúntense con qué acompaña el número que uno puede responder ahí, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos dos variables con la misma unidad de medida, ¿qué fórmula podemos utilizar? Dos variables, misma unidad de medida, ¿qué fórmula podemos utilizar? La de porcentaje. La de porcentaje. Muy bien, muy bien. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener un numerador y un denominador. ¿Y cómo se llamaría este indicador? ¿Qué nombre le pondríamos? Si estamos hablando de actividades que teníamos que hacer, o sea, que teníamos que hacer respecto a las actividades que hicimos, o las actividades que hicimos respecto a las que teníamos que hacer, estamos hablando de un indicador de ¿qué? De Cumplimiento. De cumplimiento, muy bien. Cumplimiento de actividades de mantenimiento preventivo. Muy bien. Ahora, una cosa es la unidad de medida de las variables y otra cosa es la unidad de medida del indicador. ¿Cómo va a quedar el resultado? Sí, estamos claros con esto. Una cosa es cómo vienen las unidades de medida, es decir, en qué unidades vienen expresadas las variables, y otra cosa es la unidad de medida en que va a quedar expresado el indicador. ¿El indicador en qué fórmula va a estar presentado? Quedamos en que era un porcentaje, ¿cierto? Entonces, como va a estar presentado en una fórmula de porcentaje, la unidad de medida del indicador, ¿cuál será? Porcentaje. Por ciento. Porcentaje. 100. Por ciento.
100 no, porcentaje. La unidad de medida del indicador será porcentaje. Bien, ahora le construyo la fórmula. La fórmula del porcentaje es numerador sobre denominador por 100, ¿cierto? Entonces el numerador es la variable 1. Variable 1 sobre la variable 2 por 100. Ahí está nuestra fórmula, ¿verdad? Está el nombre del indicador. Y está la fórmula del indicador. ¿Bien? Sí. ¿Está claro cómo es el ejercicio? Sí, instructor. Sí, instructora. ¿Es algo diferente a lo que de pronto ya habían hecho? No, eso era lo que habíamos hecho. No, pero este está explicado un poco más. Instructora, yo quiero hacerle una pregunta. Claro, todas las que necesito. Instructora, si el indicador no sea de porcentaje, también siempre se va a multiplicar por 100. No, porque si te das cuenta y me devuelvo acá, los únicos que se multiplican por 100, son los porcentajes, ¿sí? Observa, numerador sobre denominador por 100, y la tasa de variación, que tiene variable del periodo t sobre el variable del periodo t menos 1 por 100. Quiere decir que cuando yo identifico las variables, yo lo único que tengo que hacer en este tipo de estructura es sustituir la variable aquí y la variable acá, y el resto de la fórmula me va a quedar igual, ¿sí? Pero ya cuando estamos hablando de razón promedio, en razón promedio nada más va el numerador sobre el denominador. No lleva multiplicado. Los índices tampoco van multiplicados por 100. Mira que los índices tienen sus fórmulas aquí. ¿Bien? Entonces, los únicos que van multiplicados por 100 son los porcentajes y las tasas de variación, pero ya yo sé que en la tasa de variación es la misma variable, no son variables diferentes. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta de algún otro grupo? Por hoy, ¿ya? Ah, no, mentira, aquí no ha terminado esta. Regálame un minuto. Ahora las ponemos a hacer, sí, las del libro falta. En esta, tiene que buscar, recortar y pegar sílabas para armar la palabra ala, lápiz. Recortar y pegar. Sí, y escribir la palabra de aquel lado. Bien, entonces miren, aquí nosotros en esta hojita de Excel que tenemos el nombre del proceso. Ojo, esto no es un entregable, esta es una hoja para hacer el ejercicio. Bien, para que de pronto no haya confusión y ustedes crean que ustedes esto es lo que van a entregar más adelante, ¿no? Es como para hacer el ejercicio de análisis de cada indicador. Primer paso de los indicadores, analizar el objetivo, ¿cierto? Segundo paso, identificar dentro del el objetivo los aspectos relevantes a medir. Entonces lo que yo subrayé es el aspecto relevante a medir, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer yo dentro de mi proceso para garantizar el óptimo funcionamiento? Ustedes lo tienen explícito en el objetivo. Loma. El óptimo funcionamiento de los vehículos, yo tengo que hacerle mantenimiento preventivo. Ustedes lo escribieron ahí mismo en el objetivo. El objetivo es explícito en cuanto a la variable, ya les dio la variable. Entonces, pero que ya está pegado.
de el librito que está ahí hay un librito que es de... Espérame un momento. No. Bien, entonces, íbamos por lo relevante a medir. Entonces, cuando ya nosotros tenemos los aspectos relevantes identificados, pasamos al tercer paso, que es formular el indicador. Formular el indicador. Para formular el indicador, nosotros debemos identificar las variables. Nosotros debemos identificar las variables y entonces debemos saber, primero, identificar las variables. Cuando ya tenemos las variables, mirar si son diferentes o si son iguales. Si son diferentes, ya yo ahí te sé que si son variables diferentes, o es un porcentaje o es una razón promedio. O es un porcentaje o una razón promedio. Lo siguiente, cuando ya yo tengo las variables identificadas, tengo que ver si tienen la misma unidad de medida. Entonces yo digo, tienen la misma unidad de medida, ya no es una razón promedio porque la razón promedio maneja diferentes unidades de medida. Entonces, como ya yo tengo diferentes variables, una misma unidad de medida, nada más por esas dos características, yo sé que la fórmula que debo escribir es un porcentaje. Bien, por eso es importante. Sí, por eso es importante hacer el ejercicio de identificar las variables y después de identificar las variables, analizar cómo se miden esas variables o cuál es su unidad de medida para nosotros poder determinar qué tipo de fórmula vamos a usar. Entonces, si yo tengo variables diferentes, tengo dos alternativas. Si son variables diferentes, ¿es porcentaje o es razón promedio? ¿Qué me queda a mí para descartar si es un porcentaje o una razón promedio? Mirar si son unidades iguales o diferentes. Si es una misma unidad de medida, entonces es un porcentaje. Si son diferentes unidades de medida, entonces es una razón promedio. Ahora, si yo hubiese encontrado aquí que no eran variables diferentes, sino que era la misma variable, ya yo sé que entonces no es ni un porcentaje ni una razón promedio, sino que me tengo que ir por la opción de tasa de variación o de índice, ¿verdad? Porque variables diferentes, variables iguales ya me permiten a mí clasificar. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es eso. Y después, si ya yo sé que es la misma variable, entonces la unidad de medida va a ser la misma. Lo que tengo que ver es si la estoy comparando en el tiempo o voy a mirar su evolución. Si la estoy comparando en el tiempo, es una tasa de variación, y si estoy mirando la evolución, es un índice. ¿Estamos de acuerdo? Sí, instructora. Sí, instructora. Sí, instructora. Sí, instructora. Bien. Entonces, ¿qué necesito de ustedes? Vamos a continuar aquí con la presentación para que ustedes me confirmen si lo que ustedes diseñaron en los indicadores cumple con lo siguiente. Bueno, entonces dice, ya hicimos el pequeño tallercito de construcción de una fórmula. Bueno, entonces, definir los medios de verificación. Medios de verificación. Medios de verificación. ¿De dónde creen ustedes, y esto lo va a responder si el grupo de Termoair, de dónde va a salir la información de las actividades de mantenimiento que se realizaron y las actividades de mantenimiento que se programaron? Yo tengo que definir la fuente de información. Entonces, para ¿el numerador de dónde va a salir? Los datos para calcular el indicador, ¿de dónde sale la información de las actividades de mantenimiento preventivo realizadas? En Termoair, ¿dónde quedan registradas las actividades de mantenimiento preventivo que se realizan?
En la En el factura. computador. No. Cuando yo me refiero al dónde, no me refiero al lugar, sino al documento. Ese silencio, Grupo Termoair. Instructora, no es en la factura. En las facturas o en las órdenes de trabajo. Deben haber algunas órdenes, debe quedar algún tipo de informe de trabajo, reportes de trabajo. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a darle, por ejemplo, reportes de trabajo. De ahí sacamos nosotros la información de todas las que se hicieron en el mes, listo. Deben haber tantos reportes de trabajo como mantenimiento se hayan hecho, ¿cierto? Entonces yo simplemente cuento los reportes de trabajo. ¿Y el denominador de dónde sale? ¿De dónde saco yo la información de las actividades de mantenimiento preventivo que se programan? Con el jefe de taller. El jefe de taller debe tener organizado algún tipo de... ¿Cómo se De organiza uno el formato. trabajo? Ah, sí, un formato, pero ese formato, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo organizan ustedes el trabajo que van a realizar? Ustedes elaboran uno coloca Programa. Cronograma. Cronograma, exacto, cronograma De actividades. de actividades. ¿Sí? De mantenimiento preventivo, porque va a tener, de pronto hay otro cronograma de actividades, uno tiene que ser reportes de trabajo, mantenimiento preventivo, también le coloco porque de pronto los correctivos también dejan un reporte de trabajo, y yo no voy a tener en cuenta en este indicador los de correctivos, siendo que estoy mirando lo preventivo. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, después de que yo saco el indicador, que defino también cómo va a quedar expresado, si es un porcentaje, una fórmula de porcentaje, siempre va a estar expresado en porcentaje. Debo definir los medios de verificación, que es de dónde o de qué documentos, ¿verdad?, de la organización va a salir la información tanto del numerador como del denominador. Hay veces que tanto numerador como denominador salen del mismo documento, en ese caso uno lo coloca igual. Numerador, reporte de trabajo, mantenimiento preventivo, denominador, reporte de trabajo, mantenimiento preventivo, para cuando sea el caso. ¿Listo? Porque a veces puede suceder así, que de pronto el mismo documento me permite sacar la información para las dos variables. Pero cuando yo necesito un documento para cada variable, debo especificar cada documento. Estos son los medios de verificación. Quiere decir que cuando venga un auditor, ¿verdad?, y me pida a mí el indicador de cumplimiento, de mantenimiento preventivo, y vea el dato que yo calculé, me va a decir, muéstreme los reportes de trabajo y el cronograma. ¿Por qué? Porque yo coloqué que los medios de verificación para ese indicador que se está calculando son esos documentos. ¿Estamos claros con eso? Sí, instructora. Sí, instructora. Bien, ¿y los demás grupos? Sí, profesora, todo está bien. Todo está bien. Entonces, ¿qué les voy a pedir a ustedes? Que vamos a revisar esta partecita de acá adelante, y yo igual, si no estoy mal, ya esta presentación se las compartí en el Facebook, ¿cierto? Si no, igual ahora reviso y se las comparto. Entonces, lo que sigue después de que nosotros ya hemos definido los medios de verificación es que nosotros debemos validar los indicadores. Validar los indicadores implica que yo debo verificar para cada indicador que yo he construido, coloco el nombre del indicador, aquí hay un ejemplo, gestión de PQRS, índice de accidentalidad, si se cumple cada uno de las características que nosotros habíamos mencionado anteriormente. Estas características están descritas aquí en esta presentación. Que el indicador es claro, que el indicador es relevante, que la información del indicador es económica, monitoreable, el libro de matemáticas.
Bien, entonces nosotros debemos ir viendo que el indicador debe cumplir con cada una de las características que nosotros hemos definido. Si el indicador no cumple alguna de las características, no se valida. Por eso ustedes ven en el ejemplo 104 a la 111. Por eso ustedes ven en el ejemplo que para el caso del indicador de gestión de PQRS decimos, el indicador es bajo un ejemplo, claro. Se parte del supuesto que el indicador es claro, es relevante, es económico. Entonces, como en todas las características se marcó que sí, el indicador se valida, es decir, pasa para ser aprobado. Pero si yo tengo un indicador y alguna de las características no se cumple, como en el caso de este ejemplo de accidentalidad, entonces automáticamente el indicador no se valida y uno tiene que devolverse a la característica que no cumple, a analizar por qué no lo cumple y a mirar la manera de hacerlo que cumpla. ¿Sí? Después de eso nosotros establecemos las metas, ¿verdad? Y la frecuencia de medición. En las metas y la frecuencia de medición nosotros tenemos que colocar una expresión concreta y cuantificable de lo que esperamos lograr. Entonces, por ejemplo, nosotros nos vamos acá, la meta. ¿Cuál creen ustedes que sería la meta de este indicador de cumplimiento de mantenimiento preventivo? Si estoy hablando de cumplimiento, se supone que yo tendría que todas las actividades que programé realizarlas, ¿cierto? Pero yo sé que Claro. eventualmente puede haber un margen de error y entonces yo digo, no, de pronto el 100% es muy inalcanzable porque siempre se presentan reprogramaciones, porque de pronto algún cliente no viene por algún motivo, ¿sí? Entonces nosotros decimos que la meta es que al menos, es que por lo menos el 98%, ¿cierto? 98% de lo que yo programé, o 95% para de pronto pues, colocarlo un poco más realista. Mejor 95. Mejor Bien. 95 ya. Porque siempre hay un 5%. Entonces, si yo digo por lo menos, estoy declarando algo que se denomina el sentido de la medición. Y aquí nos vamos a acordar de unos símbolos que ustedes utilizaban cuando estaban en el colegio, que eran, ¿cómo se llama este símbolo que estoy señalando? Voy a utilizar el puntero. Este símbolo que está aquí que estoy señalando. Mayor o ¿Cómo se igual. llama? Mayor o igual que, perfecto. Y este de acá se llama Menor o igual. menor o igual. Hay todavía gente que confunde el mayor o igual y el menor Sí. o igual. ¿Listo? Entonces, nosotros qué debemos tener en cuenta, que cuando nosotros escribimos la meta, a la meta debemos darle sentido. Yo debo saber hacia dónde debe ir la medición, hacia arriba o hacia abajo, es decir, debe ser mayor o igual que o menor o igual que. ¿Bien? Entonces, en este caso, aquí debe ser mayor o igual a 95 o menor o igual a 95. Mayor igual. Mayor o igual. Perfecto. Lo tengo que Mayor o escribir igual. mayor o igual a 95. En ese tema, entonces, el sentido de la medición, sería, según lo que colocamos aquí, si yo coloco mayor o igual, el sentido de la medición es Menor o igual. mejor al aumentar. No, si yo coloqué que es mayor o igual, el sentido de la medición es mejor al aumentar. Okay. Si yo hubiese colocado menor o igual, entonces el sentido de la medición es descendente o mejor al disminuir. Entonces uno le coloca aquí ascendente, mejor al aumentar. ¿Bien? Ok. Decir que la meta no solamente debe ser un número claramente expresado, sino que la meta debe tener un sentido de medición. Entonces, si yo dije, por lo menos es que sea mayor o igual. Si yo digo como máximo, es que debe ser menor o igual. ¿Bien? Entonces, si yo digo que es mayor o igual, es ascendente, mejor al aumentar, y si digo que es menor o igual, es descendente, mejor al disminuir. Eso ustedes lo tienen aquí descrito. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, instructora. Sí. Bien, doctora, está todo claro. Bien. Entonces necesito que lean, Edwin, por favor, léenos este ejemplo.
Edwin se desconectó. Freily. Aquí estoy, instructora. Freily, por favor, ¿nos colaboras con la lectura del ejemplo? Sí, claro. Ejemplo, objetivo, reducir en un 20% el gasto administrativo promedio en la ejecución del, SBE, lo Sistema leo de así, Vigilancia. Sí, léelo así. sistema de vigilancia Epidemiológica. psicosocial para garantizar su eficacia operativa. Indicador, gastos presupuestal administrativo promedio del sistema de vigilancia epidemiológico del riesgo psicosocial. La meta del Ok. indicador es menor 20%, valor obtenido por el indicador 15%. Ajá. Juicios, Entonces, nos dice que supere la meta. superé la meta. Freily, si tú lees que la meta del indicador es menor que 20, es decir, según el indicador es menor que 20, debe ser, o sea, el resultado que te dé el indicador debe ser menor que 20%. ¿Cuál es el sentido de esa medición? ¿Mejor al aumentar o mejor al disminuir? Mejor al disminuir. Instructora, yo digo que mejorar al disminuir. Claro, es mejor al disminuir porque es menor que, ¿verdad? Si me da menor que 20, estoy bien. Si me da más que 20, ahí sí me corché, ¿cierto? Entonces, el valor obtenido en el Sí. indicador, es decir, después de medir el indicador, me dio que en el mes yo me gasté, equivale al 15% el gasto administrativo. ¿Cómo me fue frente a la meta? ¿Me fue bien o me fue mal? Fue bien porque disminuyó. Pero Diga. Diga, ¿quién más iba a decir algo? instructora, yo también digo lo mismo. Ok, sí, porque 15% es menos que 20%. Si 15% es menos que 20%, entonces yo cumplí con la meta del indicador. Pero si a mí me hubiese dado, por ejemplo, 21, ya yo no puedo decir que superé la meta. Yo digo que estoy mal, que el indicador no se cumplió. ¿Bien? Sí que se pasó más del 20%. Exacto, que gasté más de lo que debía, en este caso. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, instructora. Instructora. Muy bien. Sí, instructora. Sí, instructora. Bueno, ¿qué pasa para determinar una meta? Mire, en esta última diapositiva están todos los campos que debe llevar una ficha técnica de un indicador. Ustedes, como ya ustedes tienen formulados sus indicadores, me imagino que los tienen en un formato de Excel todos. Cada uno está en una hojita de Excel, me imagino. Yo aquí siendo positiva. Se imagina mal, instructora. Imagina súper mal, profe, porque eso hicimos fue una hojita. No, bueno, entonces para eso está esta competencia, ¿verdad? Entonces lo primero, antes de que ustedes me muestren los indicadores, ustedes me van a construir su ficha técnica de indicador, su formato. ¿Bien? Esa va a ser la actividad que yo les voy a subir a la plataforma, pero ya será después de que, se las voy a subir desde ahora, pero va a tener una fecha de entrega diferente, más allá de la fecha de entrega que ustedes tienen de las actividades que están ahí en la plataforma, ¿verdad? Porque ahora mismo ustedes tienen activa la de plan de control metrológico y la de los documentos de mantenimiento, que hay otra actividad que es donde tienen que subir el plan de mantenimiento, la hoja de vida y el listado, los 3 documentos en una evidencia, y el plan de control metrológico en otra evidencia. Estamos de acuerdo con eso, ya lo revisaron, ¿cierto? Sí, instructora. Sí. Bien, entonces como ya ustedes tienen esas 2 actividades que están para la próxima semana, yo les voy a crear esta actividad para que quede ahí, pero esa no va a ser para esta semana, sino para la que viene más arribita, ¿sí? Cosa que si ustedes se van desocupando de una, pueden ir tocando esta. Esto, ¿cómo lo van a hacer? Ustedes van a hacer este formato de ficha de indicador, lo van a hacer en una hoja de Excel.
Es, atentos a lo siguiente, esta hoja de Excel va a tener su encabezado con su logo, nombre del formato, que en este caso el formato se va a llamar ficha técnica de indicadores o de indicador. Va a tener sus elementos de encabezado, o sea, el código, la versión, lo que ustedes han definido, pero el documento se llama ficha técnica de indicador. Va a tener un campo que se llama información del proceso, que es para ustedes cuando lo vayan a diligenciar, ahí colocan el nombre del proceso, así como lo hice yo acá en este Excel, que coloqué el nombre del proceso. ¿Se dan cuenta? Nombre del proceso. ¿Ya? Le colocan objetivo del proceso, le colocan ya el nombre del indicador. Aquí es donde uno va a colocar al lado 2 puntos, el nombre del indicador es tal cosa. La meta y el sentido de la medición, que es esto que nosotros colocamos aquí abajito, ¿verdad? La meta y el sentido de la medición. La fórmula de cálculo, es decir, va a tener numerador, va a tener denominador y si va a ir multiplicado por 100 o no. Por eso les coloco el 100% opcional, porque ustedes saben que hay fórmulas que no se multiplican por 100. ¿En qué unidad de medida va a quedar expresado el indicador? Si va a quedar en porcentaje, si va a quedar en pesos por capacitación, si va a quedar en pesos por actividad. En fuente de información es como esto que coloqué yo aquí de medios de verificación. Ustedes deben colocar tanto del numerador como el denominador, es decir, que en la fila o en el campo donde ustedes vayan a colocar fuente de información, deben colocar 2 filitas que diga una para el numerador y otra para el denominador. Bien, frecuencia de la medición es cada cuánto se va a medir el indicador, frecuencia del análisis, que es cada cuánto se va a analizar el indicador, quién va a ser el responsable de medirlo, quién va a ser el responsable de analizarlo. El registro de los datos por periodos es porque cuando yo hago el indicador, por ejemplo, y se los voy a escribir aquí, de pronto ustedes disculpen que nos excedamos hoy un poquito de las 12, pero es para que haya claridad en este punto que está aquí. Esto que dice registro de datos de los periodos, es que si yo coloqué aquí de la frecuencia de medición, yo coloco la frecuencia de medición del indicador, ¿cierto? La frecuencia de medición del indicador, y yo dije, no, este indicador que estoy midiendo se va a medir mensual. Entonces quiere decir que yo más abajito, voy a colocarlo acá de este lado para que no me quede tan feo, yo debo colocar aquí, si se va a medir mensual, yo debo colocar dentro de mi ficha un espacio para colocar los datos de cada mes. Entonces yo voy a tener aquí mes y voy a tener, por ejemplo, medición. Numerador. Aquí voy a tener numerador, sí, numerador. Denominador. Y aquí le voy a colocar el por cien o no, porque ustedes saben que puede que no. Y resultado. Entonces yo aquí voy a tener enero, febrero, y yo puedo decirle Excel. Y esto va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el mes de diciembre, porque si se mide mensual, yo debo medir todos los meses del año, ¿cierto? Y aquí este espacio se deja y aquí se coloca la fórmula. Como nuestra fórmula dice arriba, que es numerador entre el denominador, cierro el paréntesis y aquí es donde le voy a escribir si va por 100% o no. Si va por 100, yo le coloco por 100. Si no va por 100, no le coloco nada, ¿verdad? Entonces, si yo le colocara que yo realicé 3 actividades de mantenimiento, pero yo tenía programadas 5, entonces él enseguida me está diciendo que yo estoy cumpliendo con el 60%, con el 60% de las actividades de mantenimiento. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que uno le coloca datos de medición para que en la ficha uno pueda enseguida ir midiendo el indicador mes a mes, se van cargando los datos. Bien, entonces ustedes van a hacer algo así. Si fuese que yo el indicador lo voy a medir trimestral, entonces ya yo aquí no colocara enero, febrero, marzo, abril, sino que yo colocara así. Combino las celdas y entonces aquí esto se llamaría primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre,
y cuarto trimestre. ¿Bien? Y entonces aquí ya no voy a tener tres casillas, sino que voy a tener una para las tres, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, todo esto, ¿cómo va a quedar organizado? Esto va a depender de la frecuencia que uno coloque aquí. Si yo coloco frecuencia mensual, entonces debo mostrar todos los meses del año. ¿Sí me hice entender? Sí, instructora. Si yo lo coloqué trimestral, entonces voy a mostrar los 4 trimestres del año. Si yo lo coloco semestral, entonces ya la cosa cambia, por ejemplo. Si yo lo coloco semestral, entonces ya no lo voy a tener así, sino que lo voy a tener primer semestre. Segundo semestre. ¿Bien? Y aquí pasa igual que ahorita, entonces combina uno. Este tiene menos. Uno, dos, tres, cuatro. Ajá, ¿cuál más tiene menos? Hace uno lo mismo, tiene que combinar todo hasta que le quede mostrando el semestre. ¿Hay uno más? Uno, dos, tres. Bueno, pues hay que tacharlo. Los que me acabas de mostrar hay que tacharlo. Y estos también. No, mira, a ver cuántos hay. ¿Cuántos tiene ese más? Uno, dos, tres, cuatro. Si fuera anual, entonces es más fácil. Entonces uno anual nada más hace esto. Tiene más. Voy a decir año 2020. Entonces ya no tengo que decir año. Y digo periodo. Bien, igual esto que acabo de hacer yo quedó grabado. Entonces ustedes lo pueden repetir en la grabación. Bien. Entonces miren cómo va cambiando el registro de los datos según la frecuencia del indicador. ¿Sí? Si el indicador es mensual, debo mostrar todos los meses. Si el indicador es trimestral, debo mostrar los trimestres. Ahora hay otros periodos, de pronto es bimensual, entonces ya yo sé que no voy a acumular 3 columnas, sino 2 meses. Cada 2 meses voy a medir el indicador. ¿Estamos bien? ¿Sí se entendió esa orientación para este punto de aquí? Este punto que dice Sí, instructora. ¿Bien? Muy bien. Ustedes también deben dejarle en la ficha un espacio que normalmente está debajo de esto, debajo del registro de las mediciones. Uno normalmente coloca un espacio que se llama gráfico del indicador. ¿Sí? Gráfico del indicador, que normalmente lo coloco uno abajo, se lo voy a colocar aquí al ladito. Ustedes van a simplemente en estos momentos, cuando vayan a diseñar la ficha, van a escribir un título que va a decir gráfico del indicador. No van a graficar nada porque el gráfico va a depender de si ustedes lo van a hacer mensual, trimestral, semestral o anual. ¿Sí me hago entender? Entonces ustedes simplemente dejan un espacio así, que diga gráfico del indicador y ahí más adelante insertaremos un gráfico. ¿Bien? Sí. Y medidas correctivas, esta parte del punto N, sí les recomiendo que lo hagan en otra hoja. Ahora mismo yo les mostré esto en otra hoja, pero la idea es que toda esta información, hasta del punto A al punto M de mamá, vaya en la primera hoja del indicador. Porque en la segunda hoja la idea es colocar lo que se denominan medidas correctivas. Medidas correctivas o preventivas tiene que ver con el análisis del indicador y el plan de acción. Entonces uno debe colocar un espacio para análisis de causa y plan de acción. Entonces ustedes colocan algo así. Colocan un subtítulo que dice medidas correctivas / preventivas. Bien, y entonces debajo de eso ustedes colocan aquí algo que se denomine análisis de causas. Y le dejan un acción. Ustedes pueden colocar aquí causa 1, causa 2 y así sucesivamente. Hasta tener 5 por lo menos.
entonces lo colocan así. Y debajo de esto mismo le colocan algo que se denomina plan de acción. El plan de acción que debe llevar, aquí mismo se le indica actividad, fecha y responsable. Ustedes le colocan entonces 4 columnas para actividad, fecha, y aquí estas 2 para responsable. ¿Sí? Entonces ustedes lo que hacen es repetirlo como 5 o 6 veces. Borramos. ¡Papá! ¡No terminé! Listo. Entonces, así les debe quedar el último punto, que es el de análisis el de medidas correctivas. ¿Sí me hago entender? Ya saben, lo deben hacer en la segunda hoja, porque en la primera va a ir todo del punto A a la M. Ustedes tienen que ver cómo organizan toda esa información, cosa que la ficha les quede bien presentada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes, cuando yo les coloque la actividad de indicador de gestión, ustedes me van a subir es la ficha sin diligenciar, como los otros formatos, ¿verdad? Cuando ya ustedes tengan la ficha, que yo se la revise, ustedes ahí sí van a comenzar a cargar en la ficha la información de los indicadores que ustedes tienen. Y después me lo van a volver a mandar, pero ya con los indicadores montados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, instructora. Sí, Instructora. Bueno. Ok, instructora. Listo, entonces estamos bien hasta aquí. Igual yo voy a guardar este archivo de Excel como ejemplo para que ustedes, para compartírselo a ustedes, ahora se los envío al WhatsApp, porque por Facebook no se los puedo compartir. Facebook no permite compartir documentos de Excel o PDFs. Entonces, se los voy a guardar aquí y lo voy a compartir con ustedes ahora. Guardar aquí. Ejemplo para información de indicadores. ¿Listo? Entonces ahora se los comparto enseguida para que ustedes lo tengan como guía, pero recuerden que esta no es la ficha del indicador, estos son solamente algunas partes de la ficha del indicador y esto les sirve como orientación para el tema de los registros de datos y esto les sirve como orientación para el punto N. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Listo, entonces Ok, instructor. ese es el trabajito que les queda. Nos estamos hablando, nos estamos escribiendo. Ahora mismo les comparto el archivo, como les digo, por el WhatsApp. Voy a ver si les comparto enseguida también por el WhatsApp esta presentación para que les quede nuevamente ahí a la mano. Y pues nos estamos hablando, estamos pendientes de las actividades que deben subir y nos volvemos a ver, Dios mediante, el día martes. ¿Bien? Para comenzar a trabajar un nuevo tema. Ah, bueno, pero... Gracias, instructora. ok. Bueno, Chao, niños, instructora. un feliz resto de tarde. Cuídense mucho. Chao, instructor. Igual, chao.